Uyarisqanchis pasina sasachaykuna kasyan kay tawantinsuyo kamachikuyninpi wayna qhapaq sapa inka mana punin atipashampunichu kay awqanakuykuna hatari kaqpi. La Confederación Inca, decimos dentro de la historia, y la Confederación de la Cultura Inca implica la existencia, la alianza y el rechazo quizás de muchas culturas que han sido dominadas, incluidas dentro del Tahuantinsuyo. Es así que hasta en Ecuador los cayambes se están levantando, los collao no están contentos con la forma de reclutar a los militares y hay mucho descontento. Aquella vez en 1502, diríamos, en estos tiempos ya había estos enfrentamientos, estos disgustos y estos mal sabores en el gobierno inca. Chayqa kunan uyarisunchis pacha Patriarca Carlos Sánchez Sánchez, paita kunkampi, castellano rimaipi, ñawin chamunqa. Buenas tardes, queridos quechos oyentes. Hoy día vamos a leer el capítulo 11, episodio 3 de Huayna Cápac. Nos quedamos la otra vez en que ya paralelamente estoy intercalando la llegada o la salida de los españoles, empezando con Colón, después con Francisco Pizarro. Ya están viniendo a las tierras de los incas y empiezo más o menos a comentarle esto a Huayna Cápac. Es interesante pues ponerlo en una situación casi conjunta para darnos qué estaba pasando allá y qué estaba pasando acá. La última vez, después de explicarle el nacimiento de Pizarro, de España, todavía Huayna Cápac está tratando de calmar a todos los levantamientos que hay, especialmente en el Chinchansuyo del Perú, o sea, el norte. Y nos quedamos en que el Inca pues está tratando de hacer todo lo posible para unirlos, ¿no? Él dice, pues, no entiendo, yo les doy de todo lo que necesitan para sobrevivir. Sin embargo, ellos siguen rebelándose. Y empezamos. Inca, quizás no hay modo de apaciguar al vencido, porque el vencedor instiga en el humillado la voluntad de liberarse del opresor. Pero a veces sucede lo contrario, como está ocurriendo en tus descendientes, que han perdido el deseo de luchar para recobrar su dignidad. Los nobles le alertan. Gran Huayna Cápac, tienes que ir al norte para poner fin a la rebelión de los chachapoyas. Huayna Cápac exclama, orejones, ellos no son buenos guerreros porque tienen a sus mujeres que les mantienen sus lechos calientes. Esta vez llevaré a miles de mitimaes para que aprendan a vivir como nosotros. Huayna Cápac fue a la regiones calurosas donde los chachapoyas estaban esperando con un ejército no muy numeroso ni disciplinado. Los incas cometieron atrocidades contra ellos. Esta actitud conduciría a rebeliones en otras naciones del norte y esto sería el comienzo de futuros conflictos. Nuevo en el arte de la guerra, el joven soberano estaba familiarizándose con la crueldad. Los hinchas exclaman, Zapa Inca, estos chachapoyas no tienen riquezas aparte de sus mujeres. Sinchis, ellas serán el mejor botín que podamos llevar a la ciudad sagrada. La única manera de castrarlos mentalmente para que no se rebelen. El Inca regresó al Cusco. En aquellos tiempos les tomaba meses y a veces años, porque habían escaramuzas con pueblos distantes a medida que viajaban al sur. Si primera fase de pacificación había terminado, el Inca sabía que estaba en camino a la grandeza y en nuestra conciencia histórica estamos caminando por el sendero de nuestra autodestrucción. Tiempo después, Huayna Cápac vio que era necesario ir donde los araucanos de Chile. Los chirihuanos de la selva
y a los chancas en las inmediaciones de Argentina, lugares que sus antepasados trataron de aliar. Los orejones le llaman la atención. Zapa Inca, antes de que vayas al sur, debes saber que la destrucción de los chachapoyas no ha sido completa. Ellos están preparándose para otra revuelta. Huayna Cápac ordena: Guamán Achachi, mi tío y curaca de Chinchazullo, tú que estás cerca de ellos, quiero que vayas y veas qué es lo que quieren los yungas del norte, aparte de una guerra total. Mientras tanto, yo iré al Collao en campaña de pacificación. Huayna Cápac se dirigió al Tiwanaku como lo había planeado. Los orejones le alertan: Zapa Inca, los quitos, pastos, caranques y cayambis están levantándose de nuevo. Debe retornar al Cusco. Con tu sol, tengo que regresar y dominar a los que no se nos unen. Inca, hemos sido criados para aniquilar o ser aniquilados. Huayna Cápac comenta: si esa es la ley de la humanidad, nosotros debemos proseguir con ese adagio. Pero antes de retornar al Cusco, iré a visitar el Santuario del Sol, en medio del lago Titicaca. Orejones, ¿quiénes son estas gentes que viven en esas islas artificiales de Totora? Los orejones le explican: Inca, ellos son los Uros, y nadie puede cambiar su modo de vida en estas aguas frígidas. Huayna Cápac les contesta: sin embargo, yo creo que ellos deben vivir bajo nuestras leyes. Zapa Inca, por eso es que viven aislados. Sus antepasados salieron de este lago y empezaron el imperio que estás liderando. Huayna Cápac los dejó que vivieran a su modo e hizo sus sacrificios en la Isla del Sol. Luego ordenó que los lupacas, pacasas, chucuitos se reunieran en Yunguyo para decirles de sus planes. Huayna Cápac les arenga: curacas, vengo de donde nuestro padre espiritual emergió. Debemos estar unidos contra todos aquellos que ponen en peligro al imperio. Por eso necesito a sus guerreros. Los curacas exclaman: gran señor del Cusco, ustedes se llevan a nuestros varones en la flor de su juventud. Solo tenemos viudas, niños y ancianos. ¿De dónde te vamos a dar más guerreros? Te llevas a tus luchas a los pocos que han crecido. Los incas les habrían robado los varones a los collas, pero cuando los del viejo mundo vinieron, ellos cometerían el genocidio más brutal que alguna vez se haya cometido en la historia del mundo. ¿Cuán estoicos son los indios que tan pacientemente esperan por mejores tiempos? Eso solo ocurrirá cuando las rocas de sus fortalezas sean reducidas a cascajos por los vientos de la indiferencia mundial, porque nuestros corazones son tan duros como las piedras. Por última vez, Huayna Cápac dejó la región de los collas. En el Cusco, el Inca fue recibido como si hubiera regresado de una guerra victoriosa, cuando en verdad él había venido luego de dejar el alma de una nación. Pues no hay acto más vil que el de mandar a la juventud a servir los campos de batalla y morir por la ideología o la codicia de alguien o de algunos. ¿De dónde viene ese precepto, a pesar de nuestro instinto de preservación? Tomando conciencia de nuestra historia universal, Charles Darwin estaba en lo correcto en su teoría de la supervivencia del más fuerte, que es el karma de nuestra humanidad. Huayna Cápac contempla: hombre futuro, no podemos revertir la ley de los dioses, que en sí es la nuestra, y todos debemos luchar por nuestra supervivencia. Tú también estás luchando por la tuya, con el pretexto de este encuentro, pero tú quieres contrarrestar ese principio universal de la supervivencia del más débil. Por eso tú eres un curandero y no un guerrero.
Paremos esta discusión, que no es producto de tus ideas, sino de ese hombre del viejo mundo que puso este hecho verídico en la teoría. El Inca fue a descansar en el valle de Yucay antes de salir y hacer lo que los incas siempre hicieron, luchar. Kutusol, desde hoy en adelante mi política de gobierno será integrar y retener a los que hemos unido. Inca, tú vas a llevar las herramientas de la devastación y no los instrumentos de la paz, que deberían ser los ideales para la preservación del imperio. Hombre futuro, lo haré tal como se ha hecho en todos los tiempos. Primero luchamos y luego reconstruimos lo que destruimos. El Inca se dirige a sus tropas. Orejones y Sinches, ha llegado el momento de ir al norte para reprimir a las naciones rebeldes y unificar el imperio. Llevaremos un ejército que incluirá a los collas, quienes están reacios a luchar a favor de nuestra causa, que es también de ellos. Los Sinches preguntan: Sapa Inca, ¿por qué llevar a las collas cuando hay tantos guerreros incas que quieren ir en esta expedición? Huayna Cápac les contesta: Sinches, lo hago porque peleando juntos preservaremos el imperio. El Inca explica sus planes. Yo, Apolarquita, mi hijo Topacusihualpa o Huáscar se quedará en el Cusco bajo cuidado para que aprenda los modos de la nobleza. Si algo me pasa a mí o a mis dos hijos en el norte, mi Villagumo lo coronará con la Mascaipacha. Inacuyochi, mi primogénito y legítimo hijo, irá conmigo para enseñarles el arte de la guerra y que conozca la extensión del imperio antes de que sea el Sapa Inca. También llevaré a mi hijo ilegítimo, Atahualpa, para que llegue a ser un gran guerrero y el protector del próximo señor Inca. Ya que el futuro no se puede predecir, estoy dejando a mis dos hijos menores, Manco Inca y Paullo. Espero que con ellos tendré suficientes herederos en caso de que algo le pase a cualquiera de nosotros. Inca, con tantos vástagos con capacidad de ser soberanos, tú estás creando problemas en la sucesión. Recuerda que los hijos crecen con diferentes ideas a lo de sus padres. Hombre del futuro, yo solo podía prever el devenir de mis días. Lo que va a ocurrir ya sucedió. Huayna Cápac, que estaba en los comienzos de su tercera década, no tan joven para sus tiempos, seguiría su destino como un guerrero. El éxodo militar hacia el norte incluía a sus tropas con sus mujeres e hijos, que reemplazarían a pueblos enteros como Miti Maes. Esta sería la última expedición sobre la Purímac. De ahí en adelante el gran hablador no más rugiría de la grandeza de los incas. Huayna Cápac continuó al Chinchasuyo, donde su tío Huamán Achachi lo estaba esperando con más guerreros. Sapa Inca, sobrino, el tiempo ha pasado, ahora eres un guerrero sin igual. Esperemos que cualquier insurrección que ponga en peligro al imperio sea extirpada de sus raíces, para que no aniden ninguna idea de revuelta. Tío Achachi, ese será mi compromiso por el bien del imperio. Kutusol se dirige al tío del Inca: Huamán Achachi, no todas las rebeliones son malintencionadas. La mayoría se han llevado a cabo para enderezar las injusticias, y algunas naciones han llegado a ser poderosas luchando por esos ideales. Hombre del futuro, palabras como las tuyas fermentan el descontento. Las masas deben ser suministradas de alimento para llenar sus estómagos, darles el trabajo para mantenerlos ocupados, y la religión
para entorpecer sus mentes. Por eso llegamos a ser grandes. Kuntursol exclama: oh, Wamana Chachi, con el pasar de los años deberías tener aspiraciones más nobles. Kuntursol, siempre habrá gente como tú que con sus inalcanzables pensamientos optimistas putrefactan el bienestar de una nación. Achachi, por eso es importante que cada ciudadano sea educado para no seguir con los caprichos de líderes malévolos. Guamán Achachi exclama: entonces, ¿por qué hay tanto caos en tus tiempos e incluso guerras mundiales? Kuntursol contesta: esas son las consecuencias de formar masas y no individuos de libre pensar, que solo se puede ser logrado con la libertad y la democracia. Guamán Achachi exclama: palabras, palabras. Con la democracia y la libertad, nuestros descendientes no están en mejores condiciones de las que estuvieron con nosotros. Achachi, eso está pasando porque nuestros líderes actuales no siguen los ideales por el bien de todos. Huayna Capac comenta: paren esa charla. Mañana iremos a Pachacamac y escucharemos a sus pillahumos que nunca fallaron con sus pronósticos. Y así pues estamos entrando en una etapa en la cual ya hay más diálogo de pensamiento y de ideales con los incas. Y pues mañana continuaremos con las travesías de Huayna Capac para unir al imperio que fatalmente, en cierto modo, desunió al imperio. Gracias. Sangha Chandidanten, Neikyonki, Pachache Sangha, Así hemos escuchado esta tarde una vez más la lectura, conociendo una vez más a Huayna Capac Sapa Inca en el ocaso del gran gobierno del Tahuantinsuyo, el conflicto también que genera el elegir a uno y otro hermano para que ellos puedan gobernar, para que ellos puedan tener control sobre el gobierno del Tahuantinsuyo. Esperemos ahora que también un poco más nos converse, nos explique. El doctor Carlos Sánchez Sánchez ya está con nosotros, el patriarca que un día decidió escribir desde su sentimiento, desde su pensamiento y la conexión permanente a la distancia que con sus ancestros ha tenido para hacernos llegar estos saberes. Estamos escuchando los conflictos de Huayna Capac en este proceso. Muy buenas tardes, doctor Carlos. Buenas tardes, querido Cusco, queridos hablantes y también hablantes en inglés. Y no se olviden que cuando terminamos el quechua, continuamos con el español. Traten de escucharlos en los tres idiomas si pueden. Ya. Estamos pues con Huayna Capac, ya casi llegando al fin de nuestra historia. Porque Huayna Capac es en realidad el último emperador. Los que siguen, ya tienen que estar envolvidos con los problemas con los españoles. Y pues en este viaje al pasado, pues estamos llegando al fin de nuestro pasado y sigue siendo un fin de nuestro presente. Es interesante ver en este capítulo, ¿no? Estaba escuchándote, incluso en quechua, a lo mejor que no lo entiendo, pero lo ando entendiendo mejor al sentir en mi corazón esa lengua de mis abuelos, de mis ancestros. Yo sé que lo entiendo, pero hay que hacer un hincapié. Acá el Huayna Capac está yendo a todos los pueblos casi y está pues reclutando a todos sus jóvenes, especialmente gente que no conoce.
por ejemplo, va a Puno y empieza a pedirles más guerreros porque está perdiendo muchos con los chachapoyas, el Chinchayú, y se los lleva pues para pelear en lugares distantes y que pues nunca volverán a sus tierras. Y los ancianos, las madres se quejan de cómo es posible que esté llevando a sus jóvenes, ya solo quedan viejos, ancianos y niños en sus pueblos, en este caso como Apuno, y me pongo a pensar, y como digo, hay que ver la historia no solo didácticamente, por decir que es historia, ¿no? Me pongo a pensar, eso está pasando, o pasó lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El ejército del Perú, ¿no? Especialmente el ejército, yo me acuerdo, ¿no? Hace 70 años, eso es lo que hacían, reclutaban generalmente, entre comillas, a los indios, a ellos que no tenían nada, los agarraban en la calle y los ponían en un camión y se los llevaban, y a veces pues por 2 años los padres no sabían dónde estaban sus hijos. Bueno, y no sé, creo que ya no se está haciendo eso, pero eso se está haciendo desde el tiempo de los incas y por supuesto desde el tiempo de los españoles con sus peleas entre ellos mismos. ¿Quiénes hacían las peleas? Y ahora tenemos peleas en la época de la República, ¿no? Especialmente hablando de la guerra con Chile en 1879. Me pongo a pensar, y siempre he estado pensando, siempre solo escuchamos de los héroes como Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Alfonso Ugarte, y así, bueno, son pues efectivamente criollos, hasta descendientes italianos. Pero, ¿quiénes son los que pelearon? ¿Quiénes son los que murieron? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo los reclutaron? Esos son de los pueblos profundos del Perú. Y eso es algo que sigue ahorita. Yo me acuerdo viendo los desfiles militares en los cuales todos los capitanes o generales eran pues criollos o de mestizos más blancos, mientras todo el ejército peruano se notaba, todos eran cobrizos, pues, ¿no? Es increíble, era como una película, ver al general o al capitán montado en caballo con su espada y un blanco, y el resto todos eran indios, ¿no? Es increíble. Póngase a pensar que desde hace 500 años eso ha estado sucediendo y sucedió con los incas. Parece que ahora el ejército es voluntario, pero sin embargo generalmente son más los cobrizos que van ahí. Y me pongo a pensar, ¿por qué no tenemos héroes indígenas? ¿Por qué no? No solo hay uno, creo, Olaya, que ahí no se habla de nadie. Se habla de Arica, no sé cuántos murieron ahí, cuántos indígenas murieron con sus mujeres, porque las rabonas que les llamaban, les seguían a sus maridos o soldados para darles de comer, curar o enterrarlos. Pero nadie habla de ellos. Todo es, con todo respeto a Bolognesi, pero todos hablan de él, y Alfonso Ugarte, que todavía no está seguro por qué se tiró con la bandera en el caballo, y hay muchas discusiones, pero el afán de la oligarquía, de los criollos, de los descendientes, es ellos ser los superiores, los héroes, mientras que los que murieron por miles fuimos nosotros los indios. Y eso hay que pensarlo y hay que escribirlo. Alguien tiene que mencionar esto. Ya debemos tener pues monumentos seguro a indígenas que en realidad fueron héroes que murieron ahí sin haberles dado su reconocimiento. Quisiera escuchar más de lo que ustedes piensan sobre esta materia, que es casualmente el corazón o la idea de este episodio, si lo pensamos bien. El Inca está
las madres han reclamado de sus hijos, y también lo hacen actualmente o lo hacían hace años. Gracias. Chayna uyarisqanchispi hina llaqta masikuna patriarca Carlos Sánchez rimapaymanchis y yuyarichiwanchis imaynan ñawpaqqa levapi riki uqarikuqku wawanchiskunata yachay wasiman rishaqtin rantikuq rishaqtin llaqtapi purikushaqtin llaqta wawataqa hap'isku pacha cuartelman pacha apayuqku y kay awqanakuykuna kaqtin pikunatan ñawpaqman churaqku wawanchiskunata chayqa yuyarichimuanchis mayraq watakunamantaraq hasta lamanta pacha chayna ruwaypuni karin pero mana kay pacha kawsayllanchispichu mana tawantin suyu kawsayllapichu tukuy tiqsimuyuntinpin chaynatapuni waynakunata apaykachanku awqanakuykunaman kaypi haqayman manan kunankama runa yuyaychanchu llaqta masikuna ima ñak'ariykunatan awqanakuykuna apamun runakunapaq y entonces hay que esta lectura de Huayna Cápac, hay que honrar, doctor Carlos, a quienes han partido en el anonimato, a quienes han ofrendado sus vidas, a las familias, a los hombres, a los jefes de familia, a las mujeres, a aquellos hijos jóvenes que han ofrendado su vida por un sueño, el gran Tahuantinsuyo. Pese a las quejas, pese a los rechazos que han tenido las culturas, y quizá eso también ha servido para que los españoles roben el corazón y encandilen a los jefes, a los curacas de estas culturas, de estos suyos, de estos pueblos, y se volteen del total contra el Tahuantinsuyo gobernante, y finalmente también sucumbamos como cultura y como hasta hoy estamos, odiados, rechazados, insultados, menospreciados y lavando nosotros la cara para parecernos al blanco. Bueno, efectivamente, por eso es importante que entiendan que yo no estoy escribiendo historia de la universidad, nada de ello. Estoy tratando de entender por qué estamos pues fregados, en comillas, ¿no? Y estoy dando mucho pensamiento. Yo creo que ya se debe, más o menos, alguien tiene que hablar sobre los soldados o los licenciados. Ya bueno, ellos están más o menos levantando también. Pero es increíble, son pues miles y miles de soldados que son cobrizos, pero están peleando al lado bueno, no quieren poner política, pero es la realidad, están peleando a favor de otras causas, ¿no? Ya sea de oligarquías, ya sea de otros países que tienen intereses en nuestro país, y sin embargo, ellos solo pelean, solo siguen las órdenes, pero así como parece que la Plaza San Martín, hay un señor que se llama el historiador que está trayendo esto a la mente de los peruanos, y los licenciados eventualmente pues tienen que levantar su voz, porque ellos son los que están manteniendo la patria, y sin embargo los usan a luchar contra el pueblo, contra nosotros mismos. O sea, nuestros ejércitos están no digo, nuestros ejércitos casi están entrenados para proteger a unos cuantos del pueblo peruano, y eso es, hay que pensarlo. No estoy criticando nada. Póngase a pensar la realidad de las cosas. Los ejércitos, las armadas, todo eso es esencialmente no para luchar contra enemigos, a pesar de que queremos recuperar Chile, pero estamos entrenándolos para pelear contra sus propios padres, madres, abuelos, tíos, en fin. Así es, la llamada telefónica, debemos reiterar
que el patriarca Carlos Sánchez Sánchez se comunica desde Estados Unidos. Escuchémosle. Sí, doctor, entró una llamada telefónica a mi celular y por ende estaba explicándolos a nuestros amables oyentes que estamos prácticamente comunicándonos. Vamos a ver de qué se trata y vamos a también continuar. Por favor, estamos en la radio y quisiéramos que respeten nuestro trabajo. Estamos en la radio y por favor dejen de llamarnos, sino antes yo después les voy a retornar la llamada. Y así es como también nosotros seguimos conectándonos con el patriarca Carlos Sánchez Sánchez para entender parte de nuestra historia y explicarles también que se hace el esfuerzo de esta conversación, de este análisis, desde Estados Unidos, él y nosotros desde la ciudad del Cusco. Y entonces, valgan verdades, hemos enloquecido, por favor, estamos nosotros trabajando y necesitamos que dejen de llamar al teléfono. Doctor Carlos, hay alguien que está reventando las llamadas telefónicas a mi celular insistentemente e interrumpe nuestra llamada, nuestra conversación, no importa, ya estamos superando. Entonces, gracias a Nelly Casafranca Texi por acompañarnos siempre en la lectura del libro. Doctor Carlos, hay que resaltar que Huayna Capac, como inca, como gobernante, constantemente también está trabajando para que sus relaciones diplomáticas lleguen a buen puerto, pero los pueblos se resisten, se levantan, empiezan con actitudes de guerra. Aló, doctor Carlos. Parece que tiene la llamada. Sí, lo estamos escuchando, doctor Carlos. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. No era tanto la pregunta, sino el comentario. Sin embargo, quiero terminar con este comentario. Nelly Casafranca Texi nos dice: muy buenas tardes, Ñañay Alejandrina, y buenas tardes al doctor Carlos Sánchez. Muy cierto, todo lo que ocurrieron en aquellos tiempos, incluso hasta ahora en nuestras familias. Claro, el libro, la historia también nos hace recordar una y otra vez lo que constantemente hemos vivido y quienes, por ejemplo, ahorita, hace 30 años, en la violencia política, los que más han sucumbido son hijos del pueblo. Bueno, eso ha sido la historia del Perú y por eso estoy diciendo, ya es tiempo de que pues elijan héroes, soldados indígenas. En Estados Unidos no hay héroes en realidad de generales o capitanes, casi todo se da a los soldados. Ellos son los que reciben el premio de honor, las medallas de honor, son los soldados. Cuando están en el aeropuerto les aplauden, les dan mejor asiento y todo, o sea, un respeto máximo a los soldados, a los soldados del pueblo. Por eso que este país sea tan fuerte. Doctor Carlos. Da gusto servir en el ejército, como yo también estuve en la Marina y cada que voy al aeropuerto pues saben de eso y me dan gracias por haber servido. Doctor Carlos, hemos terminado el programa, la lectura de hoy, nuestra hora de lectura, el holocausto de todos los tiempos. Mañana vamos a seguir con este trabajo. Hasta mañana, doctor. Ya, gracias. Che kallaqta masikuna, paqarin kamaña. Kay kamayan rimay ninchis chayamun. Buscan kausay ninchis manta rimanchis. Ayim unchayman hawarispa. Orkontin asantin rimay ninchis mas arikunampa.